Saludos fraternos, mis queridos hermanos de la senda. Pues vamos hoy a hablar sobre Judas Tomás, también conocido como el Dídimo. Dídimo significa el gemelo. En este caso, bueno, tenemos también aquí en esta imagen, en esta pintura, la fase más importante, que es la de, se le conoce como el incrédulo, porque justamente después de la resurrección del Maestro Jesús, se presenta ante los discípulos y él, aún viendo, no creía que fuera su maestro resucitado. Entonces el propio Maestro Jesús le dice, ingresa tu dedo en la llaga en las perforaciones ocasionadas por los clavos en la cruz. Y así de esta manera, bueno, este aspecto que pues mucha gente no lo comprende, no es propiamente el de la incredulidad, precisamente es la capacidad de inquirir hacia el conocimiento. Se puede decir que lo que nos está invitando, el método que nos invita Tomás a utilizar es el método platónico, el que viene de adentro hacia afuera, es decir, adquirir el conocimiento desde adentro hacia afuera. Y bueno, justamente es lo que encontramos en lo que es el Evangelio de Tomás, uno de los llamados textos apócrifos, o mejor conocido como texto gnóstico. Pertenece pues a la colección de los papiros encontrados en Nag Hammadi, justamente en el año de 1945. Eh, la historia alrededor de este descubrimiento, de este hallazgo, es muy interesante, ya que pues realmente son unos pastores de dicha región, pastores que pertenecen pues a la comunidad musulmana, y cuando los encuentran obviamente llenos de ignorancia, alrededor obviamente del descubrimiento que estaban haciendo, pues muchos de esos manuscritos fueron prácticamente quemados. Algunos de los que sobrevivieron, obviamente en el tiempo, fueron formando parte de una colección en el Museo Copto, allá en Egipto. Nag Hammadi es una región, una provincia al sur de Egipto, a lo largo del río Nilo, al sur del río Nilo. Y en esa localidad, pues bueno, prácticamente desértica, fue donde se encontraron dichos manuscritos encerrados en ánforas de barro. Y en ese interior estaban contenidos estos pergaminos. Los textos gnósticos llamados de Nag Hammadi, pues pertenecen a ellos, justamente uno de ellos, el Evangelio de Tomás. A la letra dice lo siguiente: estas son las palabras secretas que Jesús, el viviente, dijo y que escribió Dídimo Judas Tomás. Y dijo Jesús: quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Dijo Jesús: si aquellos que os guían nos dijeren, ved el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Si os dicen está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Dijo Jesús: sed transeúntes. Estos son algunos de los fragmentos, de los extractos, y vale la pena que reflexionemos rápidamente sobre estas palabras. Bueno, en principio tenemos que mencionar que estos evangelios formaron parte de una secta gnóstica, o de un grupo, mejor dicho, gnóstico, llamado los cainitas. Estos gnósticos de los primeros siglos del cristianismo, entre el primero y segundo siglo del cristianismo, los primeros cristianos realmente no fueron los fundados por la iglesia romana, en este caso por la iglesia de Constantina en el año tercero, o en el año 300, mejor dicho, en tercer siglo, que bueno, que finalmente se constituye lo que es la Iglesia Católica después de 300 años, 3 siglos después, pero durante esos primeros 200, 300 años, 100, 200, 300 años, hay que mencionar que la historia realmente auténtica del cristianismo se cierne o se circunscribe precisamente en los grupos gnósticos, que en ese momento pues eran los que sigilosamente se mantenían en las catacumbas,
los que de alguna manera fueron expuestos a las diversas matanzas y sacrificios, etcétera. Y bueno, el caso de Tomás como discípulo, pues bueno, es uno de los discípulos que obviamente manifiesta, ¿no? Sencillamente la necesidad de encontrar ese conocimiento, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la liberación, el conocimiento que conduce precisamente a esa liberación. Recordemos las propias palabras del maestro Yeshua Ben Pandira, cuando rescata precisamente esa frase donde dice la verdad, buscad la verdad porque ella os hará libres, pues tiene que ver con ese sentido de estas palabras encontradas en el Evangelio de Tomás. Nos está haciendo referencia precisamente a esa interacción, a esa necesidad de interactuar hacia adentro, hacia el corazón del hombre, hacia el corazón de la sabiduría, para poder encontrar el conocimiento. De esta manera, obviamente, conocemos el interior y también conocemos los exteriores, es decir, podemos revelar los misterios que obviamente nos ha dejado tanto la historia como los diversos misterios contenidos en el propio cristianismo. De otra forma, obviamente, el método deductivo realmente fallaría. El método inductivo, pues es el que nos propone